Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es la maqueta en barro del futuro misterio que acompañará al Santísimo Cristo de humildad y paciencia y que los hermanos de esta cofradía han aprobado por aclamación en Cabildo. Una obra de arte en la que vamos a profundizar con su hermano mayor, porque sin duda va a ser una de las grandes aportaciones patrimoniales para la Semana Santa de Málaga de los próximos años. Obra de José María Ruiz Montes. Conocíamos el dibujo, ahora tenemos la maqueta en barro de un proyecto que será realidad durante la próxima década. Estará con nosotros Antonio Río, pero hablaremos también dentro de esta cofradía del proyecto del trono de la Virgen María Santísima de Dolores y Esperanza, diseñado hace 2 años por Francisco Naranjo y que va a ver la luz este domingo de Ramos, si Dios quiere, en su primera fase. Recuperamos Málaga Santa después del concurso de agrupaciones del Carnaval, ya a las puertas de una nueva cuaresma, y lo hacemos también mirando a otras cofradías a través de nuestras secciones habituales. Lo haremos con la cofradía del Monte Calvario, la Congregación de Mena y las cofradías que tienen su sede canónica en la iglesia de San Juan. Quédate con nosotros, que vuelve para acompañarte ya a partir de ahora y durante toda la cuaresma el programa Cofrade de Canal Málaga. Arranca Málaga Santa. Si hablamos de barro, esta es la maqueta académica, la antesala del titular de esta cofradía, el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, obra también de José María Ruiz Montes, que forma parte de ese gran patrimonio que está confeccionando esta cofradía, que estrenará también Trono del Señor, bajo el diseño de Fernando Prini, y Trono de María Santísima de Dolores y Esperanza, bajo diseño de Francisco Naranjo, aparte de otros estrenos, entre otras cuestiones, la posición dentro del Domingo de Ramos. Por cierto, Fernando Prini, que sin duda también es protagonista porque el Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a una calle en su nombre para uno de los artistas más prolíficos que ha tenido la historia de la Semana Santa de Málaga. Precisamente con Fernando Prini iniciamos el repaso de la actualidad cofrade, las noticias de Semana Santa y cofradías que nos dejan los últimos días y que repasamos a continuación. El diseñador cofrade Fernando Prini tendrá una calle en Guadalmar, muy cerca de donde residió gran parte de su vida. El ayuntamiento aprueba rotular un espacio de la urbanización con el nombre de este añorado artista, fallecido en mayo del año pasado. Será una semirrotonda que llevará por nombre Diseñador Fernando Prini. La Archicofradía de Pasión, la de los Dolores de San Juan y la Real Hermandad del Rocío de Málaga han sido quienes han liderado esta iniciativa. La Archicofradía de Pasión ha aprobado alargar su recorrido de vuelta tras la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Tras llegar a la plaza de Uncibay, la corporación subirá por Casapalma para discurrir por Álamos, Carretería y Nosquera y bajar por Puerta de Buenaventura y Plaza del Teatro. Esta ampliación supone que la corporación regresará a Los Mártires media hora más tarde que el lunes santo del año pasado. El malagueño Raúl Berzosa culminará su proyecto pictórico en el Oratorio de las Penas. La hermandad aprueba en Cabildo Extraordinario la intervención en el paño donde se ubica habitualmente el Cristo de la Agonía, con una nueva pintura sobre la ciudad de Jerusalén que completa la decoración interior del templo tal y como estaba originalmente concebido. Las pinturas murales del oratorio se desarrollaron por fases desde 2008 y tuvieron su hito más reconocido con la culminación del techo en 2014. La Cofradía del Amor y Caridad presentará el miércoles 11 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de Tronos de la Casa Hermandad un nuevo trono del Cristo del Amor, una de las obras patrimoniales más importantes de los próximos años y el estreno de mayor envergadura de cara a la próxima Semana Santa. La presentación correrá a cargo del historiador de arte Pedro Alarcón, quien desgranará las claves estilísticas e iconográficas del conjunto diseñado por Fernando Prini. Otra de las joyas de esta hermandad, la corona de la titular María Santísima de Dolores y Esperanza, que diseñó otro gran artista malagueño, Curro Claros. Y aquí tenemos la vitrina con gran parte del ajuar
de la titular mariana de la cofradía. Vamos con una de las secciones habituales que nos trae cada semana Marta Jiménez, la que nos acerca en detalle a los titulares de nuestras hermandades. En esta ocasión, Marta ha acudido a la ermita del Monte Calvario, porque hoy el yacente de la paz y la unidad en el misterio de su Sagrada Mortaja del Monte Calvario es protagonista en sus ojos. Su cuerpo inerte espera sobre el catafalco a ser sepultado. El Santísimo Cristo yacente de la paz y la unidad en el misterio de su Sagrada Mortaja es una obra del escultor sevillano Antonio Eslava Rubio del año 1970. Tal y como explica la hermandad, su tamaño es algo ligeramente inferior al natural, debido a que fue concebido para exponerse en una urna adosada al retablo. Su mano izquierda se presenta sobre el pecho y sus ojos y boca se muestran entreabiertos. Aportando coherencia al momento que representa, la sangre está muy presente tanto en el nacimiento del pelo como en la herida de la lanzada. Sus manos se aprecian oscurecidas por el daño de la cruz y en sus pies los orificios de los clavos son de gran realismo. En la procesión del Viernes Santo, la imagen es la figura central de un grupo escultórico del que también forman parte Nuestra Señora de Fe y Consuelo, atribuida a Antonio Asensio de la Cerda, María Magdalena, anónima del 19 pero restaurada por Álvarez Duarte y Juan Manuel Miñarro, María de Cleofás, obra de Juan Ventura, y María Salomé, Nicodemo y José de Arimatea, que fueron tallados por Juan Manuel García Palomo. En el año 2006, la capilla del Monte Calvario sufrió un incendio en el que gran parte del yacente quedó calcinada. El profesor e imaginero Juan Manuel Miñarro se hizo cargo de los trabajos de recuperación y restauración de la imagen, que entre otros fue policromada de nuevo, utilizando como guía los restos de policromía que quedaban en los pies y tobillos, así como numerosos documentos fotográficos del archivo de la hermandad. Pues aquí seguimos, gracias Marta, en la sala de juntas de Cabildo de la Casa Hermandad de la Cofradía de Humildad y Paciencia, que el pasado jueves aprobaba en Cabildo, como os he contado, por aclamación, ese proyecto de misterio que ya dibujó José María Ruiz Monte, que se ha presentado en barro y que en un futuro pues será una realidad acompañando al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia. El pasado martes se presentó a los hermanos, ha estado guardado con celo solo para los hermanos durante 48 horas para que tuvieran herramientas de cara a ese cabildo que se celebró la semana pasada. Antonio Río, hermano mayor, buenas noches. Buenas noches. ¿Contento? Sí, hombre, claro. Mucho. Porque, contento. Bueno, no solo por el proyecto, sino porque sean los hermanos los que en el máximo órgano de la cofradía decidan que esto es lo que quieren, ¿no? Sí, y además, como siempre, y haciendo un poco réplica, como pasó ahora con el Señor, porque se ha utilizado el mismo formato, que ha sido el convocarlos para que la vieran tranquilamente, además con una presentación exprofesa de todo lo que viene siendo la maqueta, explicándole todo y cada uno de los detalles, y una vez explicado, una vez que ya han tenido toda la información, pues hubo una jornada y medio, como yo digo, de reflexión entre el día de la presentación y el cabildo, donde podían volver a venir aquel que quisiera o que no pudiera venir el día anterior a verla, y venir al cabildo ya con toda la información, y ahí, aún así siempre en cabildo pues amplían algunos detalles, como plazos, como tal, y lo mejor de todo, pues bueno, la respuesta de los hermanos, confidencialidad absoluta, un respeto, ni una filtración, una foto, un nada. Siglo XXI, con las redes sociales ardiendo complicado, y se ha vuelto a hacer, y por supuesto que hayan sido ellos mismos, ¿no?, los que hayan determinado pues, y adoptado pues, esta decisión, y además de manera tan aplastante, ¿no?, unánime por aclamación. Vaya. Ya se hizo igual con la imagen del Señor. Se presentó el barro
en su momento, se presentó también la imagen y se hizo primero solo para los hermanos, antes de su bendición, para que los hermanos fueran los primeros en conocer, en disfrutar. Eso es verdad que hoy en día muchas veces es complicado porque las redes sociales rápidamente filtran y a veces hasta el hermano es el último en enterarse, ¿no? En ese sentido vosotros habéis tenido muy claro que ese es el modus operandi que queríais, con el riesgo de que a veces no salga bien por los tiempos en los que vivimos, ¿no? Hombre, por supuesto, al final, por analizar por dos partes, ¿no?, lo que me pregunta, por un primer lado está claro, la hermandad se debe a sus hermanos, no tiene sentido que el Cristo, en su caso, o bien en esta vez con el grupo escultórico, hubiese estado en la calle o en teléfonos móviles de gente que no perteneciera a la hermandad, ¿no? Al final la cofradía tiene que ser soberana, tiene que ser la primera conocedora de cada una de las cosas y siempre tratamos de que ese sea un poco el modus vivendi, ¿no?, y operandi de la Junta de Gobierno de cara a nuestros hermanos. Pero como tú dices, no siempre sale, pero de momento 2 de 2, de momento. Bueno, vamos a meternos en ese gran proyecto, ¿no? Ya lo dibujó José María Ruiz Montes, el conjunto que viene a completar la escena pues en la que se basa el momento de la pasión que recoge el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que es pues cuando los centuriones preparan la crucifixión del Señor y se sortean pues las vestiduras de Cristo. José María Ruiz Montes dibujó el conjunto y ahora la ha plasmado en barro, con lo cual ya podemos hacernos una idea más de cómo va a quedar. Cuéntanos un poquito la cantidad de detalles y cómo es esa obra que hemos conocido, donde ese terreno rocoso, esas 4 figuras que representan que están repartidos en los 4 puntos cardinales, que es una obra absolutamente 360, que está cargado de simbolismo. Sí, bueno. Primero, antes de nada, pienso que lo más importante ha sido la forma de representarlo, es decir, de llevar ese dibujo, ese primer boceto de José María, de llevarlo al 3D, ¿no?, que por parte del propio artista, y también cómo la hermandad directamente, pues, cogida ese trono de Fernando, ¿no?, se escaneaba y se sacaba esa maqueta también por parte de un hermano y buen amigo de esta casa, ¿no?, nuestro buen amigo Juan, que hace un trabajo exquisito con la maqueta del 3D y de hecho, pues esto al final es un trabajo también multidisciplinar, porque hasta que no terminaba el tallista de tallar los arbotantes, pues no se podía escanear para que Juan lo reprodujera en la resina, ¿no?, que utiliza. Y posteriormente, pues bueno, cuando José María se encuentra ya, digamos, lo que es el terreno donde tiene el espacio para trabajar, esta es la realidad, a escala 1:6, al igual que el Cristo pequeñito que aprobarán los hermanos en 2019, y a partir de ahí se van a funcionar. Bueno, pues detalle tiene lo que queramos buscarle, porque la mente de José María es de otro planeta, él es un genio, o yo lo entiendo como uno de los grandes genios de este siglo, seguro. Y él... Bueno, te podría decir que ahora mismo podemos decir, yo creo que sin equivocarnos, que es el escultor imaginero más importante que hay en España en estos primeros compases del siglo XXI. Bueno, a mí no me gusta ser tan contundente porque no tengo tanto conocimiento y tal vez me equivoco y hiero a otros artistas, pero hombre, yo al menos de lo que yo conozco estoy convencido, 100%. Y al final la apuesta de la hermandad fue ciega, ¿no? La Junta de Gobierno, en el momento que, oye, pues después del Cristo tal, podemos plantear alguna opción y tal. La Junta de Gobierno fue unánime, José María Ruiz Montes otra vez. Sí, al final él luego te plantea y te trae esta apuesta tan atrevida, tan bonita, con tanta fuerza, tan portentosa, también muy cargada de teología, porque ya también esto es como todo, la vuelta que le quieras dar, ¿no? Ese romano delantero ofreciéndole el ungüento, el vino con hiel al Señor, y que al final, sin quererlo o saberlo, ya está doblegando la rodilla, ¿no? Ese caballo que no quiere participar y que está haciéndole una reverencia con la cabeza, porque dicen que los animales son los primeros que sienten y notan, ¿no?, las cosas, y como que también humilla ante la presencia de Cristo. Después esa entrega del título del INRI, haciendo entre el brazo del centurión y del sargento que lo recibe, una cruz sobre la propia cruceta de la cruz. Estas son explicaciones del propio artista, no son mías. En fin, muchas cosas que ese romano tirado, que con en el rostro se le notan esas connotaciones, esos aires del David de Bernini también. Al final José María es un artista muy renacentista, le gusta mucho y vive en esa época que yo creo que es donde él bebe fuertemente ya con el Cristo, ¿no?, con el torso del Belvedere, y el Señor, pues todo en base al Salmo 22, ¿no?, un asedio
claustrofóbico, a su vez la paz, el remanso de paz que el Señor en la cumbre del Gólgota, ¿no? Esa piedra de pizarra que él decía que era también como extraída de los montes de Málaga, ¿no? Haciéndole un guiño a la tierra. Pienso que es una obra colosal, una obra sublime, ¿no? La primera imagen nos lleva a las 4, me refiero al complemento, además del Señor, la primera mirada nos la lleva al Señor, que ya es una realidad, ¿no? Pero digo, para entender el conjunto del misterio, lo primero que nos lleva es analizar pues, las 4 figuras, ¿no? Los 2 centuriones y los 2, bueno, en realidad son los 2 romanos que están trabajando, están preparando, ¿no? La crucifixión del Señor, el movimiento que tiene toda la acción, ¿no? Desde no solo el caballo, sino también el momento en el que están trabajando en la cruz, se le está ofreciendo la hiel al Señor. Hay un movimiento, como todo lo que hace José María, ¿no? Tiene, en fin, capacidad de llevarnos a movernos a través del misterio, como si el propio misterio se moviera, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando fuimos a conocer ese primer boceto en papel, en el taller que tenía aquí en Málaga, en Ciudad Jardín, él, pues esas cosas, pues esa teatralidad la trabaja muy bien, ¿no? Con la música tal y oscurito, vimos el dibujo y él lo primero que hizo fue leernos el Salmo 22, y yo animo a todos los que nos estén viendo a leerlo y que lo lean viendo la maqueta y van a entender todo, porque viene perfectamente, pues me rodean como toro de Bazán, todos los huesos de mi cuerpo lo siento, se me pega la lengua al paladar, como Cristo hablando en primera persona, ¿no? Y lo lees y ves el misterio y entiendes todo más, y de hecho tiene 2 connotaciones teológicas fuertes, ¿no? El Salmo 22 y la teología del Filipenses 2.8, que es lo que va en esa filasteria entre espinos, que habla de Cristo fue obediente hasta la muerte, una muerte de cruz, ¿no? El obedient Huesca Morten, que luego se convirtió, nuestro director espiritual lo proponía como el lema del Señor, ¿no? Ese obediente hasta la muerte. Y en base a eso, pues, él luego te hace ese movimiento tan fuerte que parece que es como una imagen congelada, con los ropajes, pero yo pienso que sobre todo es esa espiral del mal sobre el bien, pero con la grandísima, con el grandísimo genio, con ese grandísimo don, que desde donde mires al 360 siempre ves al Señor. Muchos hermanos tenían miedo de le va a quitar protagonismo, le va a quitar... Entonces yo creo que cuando han venido y lo han visto, se han dado cuenta que el Señor sigue estando ahí, que se le ve esa espalda tan portentosa que tiene, que tanto gusta aquí en esta casa, y pues la ves, no le pierdes. Y luego pues la capacidad que tiene, bueno, ya lo vimos con los caballos del Santísimo Cristo de la Redención, ¿no? De trabajar todo ese animal equino, esa fuerza que tiene, pero al final creo que es todo como... A mí lo que me gusta es porque pienso que ha hecho un grupo muy fuerte, muy portentoso, pero a su vez muy contenido, donde el Señor sigue destacando, ¿no? Y eso creo que no es fácil. Oye, Antonio, evidentemente lo que tenéis claro aquí es que, y lo ha demostrado el conjunto de la hermandad, ¿no? Que queríais que fuera José María que completara este proyecto y que sabéis que es una cosa que no va a estar en 3 días, ¿no? Y tenéis claro que prima el proyecto, prima la calidad y prima lo que tenéis en la cabeza y lo que queréis hacer, ¿no? Lo que habéis aprobado, de hecho. Pero, ¿ahora qué? Es decir, ¿para cuándo? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a ir ejecutando este proyecto? Bueno, pues nosotros nos sentamos con José María y más o menos pues perfilamos unos plazos. Sabemos que él también tiene una agenda programada porque el presupuesto viene ya de hace años atrás, que hay gente que piensa que el presupuesto es de ayer y esto venimos hablando de hace años. Lo que pasa es que la hermandad lleva años cocinando cuándo presentar esto y es una de las cosas que realmente más me siento orgulloso porque creo que la hermandad ha sabido esperar y en todas sus facetas, ¿no? En toda su expresión, ¿no? Porque se han mantenido pues, ese presupuesto que se dio, porque él es hermano de la corporación, porque al final, bueno, ya hemos hablado de la imagen del Señor, lo que también para él significa, su Cristo para Málaga, ¿no? Y en base a eso, la hermandad se pone como un límite, un horizonte, 8, 10 años más o menos, lo que planteamos, pero no solamente porque José María sea lo que tarde, sino también porque debemos ser realistas, es un importe, es una cuantía importante, un esfuerzo económico y la hermandad se encuentra ahora mismo inmersa en varios proyectos. Tenemos el trono del Señor por un lado, tenemos el trono de Francisco Naranjo también que se está ejecutando. Sí, de eso vamos a hablar ahora porque está aquí con nosotros esta noche. En primera fase, pues ahora él os contará en más profundidad. En fin, estamos hablando de
de una serie de esfuerzos económicos importantes para una hermandad que con 27 escasos años de vida, pero simplemente creo que lo importante es ponerte en manos de los mejores y no tener prisa. Cuando las cosas tengan que venir, vendrán. Y esa es vuestra mentalidad, más allá de no perder vuestra esencia, de estar anclados en el barrio que os identifica y de los que os sentís parte. Creo que esa apuesta firme por los mejores creo que es lo que os ha llevado a ser ahora mismo una cofradía de referencia, ¿no? Se va a ir incorporando lo que se vaya haciendo poco a poco al trono del Señor. Se va a esperar a que esté todo completado. Esos detalles que conforman el entorno, que no llaman tanto la atención en primera de esto, pues, las herramientas, los dados, la túnica, ¿eso se va a ir incorporando poco a poco o va a ser todo a la vez? Bueno, pues por un lado lo que vienen siendo las imágenes secundarias. La idea actual de la Junta de Gobierno que hoy tiene la hermandad, porque tenemos un proceso electoral en escasos meses, es la de se ejecuta una imagen y se incorpora al trono y poco a poco pues irá conformando pues ese puzzle, porque como todos imagináis, pues cada imagen lleva un trocito de peana, y en este caso por el trocito de peana es un trocito de ese risco empinado, ¿no? del que conformará el Gólgota, ¿no? Encajando con la peana del Señor. Se va, tal y como se vayan ejecutando, pues se irán incorporando. Y por otro lado, los detalles, pues tengo que deciros que Fernando ya dibujó la túnica del Señor y la ejecutó Joaquín Salcedo y ya la lleva el Cristo incorporada. José María Ruiz Monte en el año 24 hizo unos dados que van a juego con esa túnica y ya lo lleva hoy por hoy en el monte, al igual que el título también se lo estrenó la hermandad el año pasado. Y los clavos y tal, todas las herramientas, es algo que ya hoy por hoy convive entre el propio esorno floral, ¿no? del Cristo. Entonces lo que irá viniendo pues será el oro, que Dios mediante este año también veremos los arbotantes en oro, este domingo de Ramos, si la climatología no lo permite y todo va bien. Por ende, pues la talla, ¿no? Fíjate, a poco. ¿no? La ejecución de Ruiz Monte bajo un diseño de Fernando Prini, que también ha sido gran asesor de esta casa. Por cierto, la semana pasada, ya lo hemos contado, ¿no? En el repaso de la actualidad, ¿no? Conocíamos cómo el Ayuntamiento finalmente ha dado luz verde a ponerle una calle, o el final de calle Acacias, esa rotonda cerca de donde él residía, el diseñador Fernando Prini. Yo creo que para todos los amigos y admiradores del gran legado que nos ha dejado, ha sido un motivo de satisfacción. La pena es que estas cosas no se reconozcan en vida y no se puedan disfrutar en vida, pero bueno, qué conjunto, ¿no? En la Virgen, ahora hablaremos con Naranjo de ese proyecto donde están participando otros artistas, y en el conjunto del Señor, el diseño de Prini con sus artistas que están ejecutando y esa mano también de José María Ruiz Montes, ¿no? Al final estamos hablando de primeros espadas. Nosotros, vamos, lo que viene siendo mi equipo, mi junta, creo que es algo que desde el principio lo tuvimos claro y fue algo que lo teníamos muy metido en el ADN, ¿no? Desde el principio, que había que la hermandad no tenía prisa, que estos eran todos proyectos de hermandad, estos no son proyectos de Antonio Río, que como Antonio Río se va, pues que corre, que hay que presentar las cosas, no. Esto no va así, porque Antonio Río se va a seguir quedando en la hermandad y lo disfrutaré desde otra posición. Yo lo único que quiero es que en mi cofradía todo lo que entre por la puerta pues sea algo que venga para quedarse, no algo que sea provisional, pero no por nada, sino porque entiendo que esa época de la hermandad ya la hemos tenido, la hemos convivido, la hemos llevado con todo el honor y con toda la actitud, pero bueno, te vas haciendo mayor, y en el momento en que la hermandad ya entra en la agrupación de cofradías, se recibe una subvención y después pues todo lo que se ha trabajado, ¿no? La zambomba, la veladilla de verano, todas las cosas que la cofradía hace, que al final son fuente de ingresos, el barrio responde porque la hermandad está aquí también para lo que el barrio requiera, y al final es un 50-50 que se va cumpliendo, ¿no? Y después, bueno, es que el trono de la Virgen, que lo tenemos aquí, es una apuesta atrevidísima, porque al final no deja de ser, como yo decía, un trono verde, ¿no? Yo le decía siempre a Francisco al lado, Francisco, pero un trono verde, y tengo que decirlo porque es de justicia, que viene de una idea también que ya había tenido el vestidor, pero no tan, por supuesto, tan desarrollada, ¿no? Eran unos esbozos en el año 2020 que había una idea, y nos sentamos con Francisco y Francisco dijo,
lo tengo claro, esto tiene que ir con los órganos de la catedral. Y yo no se me olvidará en la vida la primera vez que me dijo la palabra verde cardenillo. Yo eso lo tengo metido en mi cerebro y estaba muy loco por ver el verde cardenillo pintado. Pero es verdad que al final la Virgen... Luego hablaremos con él, pero que este año se entrena la primera fase de ese proyecto, que al final vais trabajando con los dos tronos casi al unísono, en fin... Pero que es una idea muy personal, lo que quiero decir, la Virgen es verdad que es muy personal, pero que era una idea muy personal y la Junta de Gobierno fue súper valiente. Bueno, identidad propia, que también es bueno, ¿no? Artistas consagrados, artistas que sabes que no te van a fallar, pero también buscar ese punto identitario, ¿no? Y además que aporte. Yo siempre lo digo, cuando veas a Dolores y Esperanza en Calle Nueva, por detrás de lejos, y tú veas ese manto con el regionalista que se le dice, ¿no? Con esos escudos grandes, ¿no? Que lo veas de lejos y tú digas es Dolores y Esperanza, o de lejos así un poquito los arbotantes y tal, tú digas Dolores y Esperanza. Eso, yo creo que eso es lo que realmente, como yo digo, como cofrade, eso es lo que vale dinero, que te identifiquen de lejos, ¿no? Porque el hábito, las sandalias, todos los pasos que se han ido dando, pero que al final es un grupo de locos que han ido dando una serie de pasos, pero que al final cuando esto ha venido a Cabildo es que con Francisco, o sea, con el diseño del trono de Francisco, es que nos pasó lo mismo que nos ha pasado con José María, es que el Cabildo rompió a aplaudir, que ni votación ni nada. Bueno, pues ya está, por unanimidad, ¿no? Por aclamación. O sea, bendito sea, ¿no? Pero que, hombre, que como hermano mayor y como cabeza, cuando te vean ante proyectos de esta magnitud, pues te asusta un poco porque son palabras mayores y sobre todo de un esfuerzo económico grande, que la hermandad pues no es potente, no es una hermandad de las grandes de la ciudad, ¿no? Bueno, lo de grande es que es tan relativo. ¿Quién es grande y para quién y sobre qué? Es que lo de grandeza es muy relativo. No me quiero marchar sin que me cuentes impresiones de cómo se presenta un Domingo de Ramos, donde la gran novedad, aparte de lo patrimonial de lo que hemos hablado, es que la hermandad cambia su posición dentro de la jornada, bueno, sobre todo para no tener que ir con esas prisas, con esa tensión durante gran parte del recorrido, y bueno, sí se va a modificar sobre todo el regreso, ¿no? El regreso para hacerlo más directo al barrio. Pues después de, bueno, pues ya sabemos lo complicadas que son las negociaciones de horario itinerario, pero no por, la verdad sea dicha, ni por maquillar, no por mal ambiente, sino porque es un día muy complicado, pues somos 9 hermandades, de las cuales 7 entramos en catedral, todo el centro del casco antiguo da para lo que da y somos muchas y es complicado, pero es verdad que hay una grandísima disposición dentro de las cofradías y unas ganas de ayudarnos y eso se ha notado muchísimo y todos los años, de hecho, es raro la que no mueve, la que no cambia un poquito. Es verdad que nosotros hemos estado ahí muy duros con, por favor, vamos a sentarnos, vamos a ver las opciones, porque la hermandad sufría un parón de 20 a 25 minutos detrás de la tribuna en nuestro regreso que nos machacaba, porque luego nos quedaban 4 horas de vuelta, pasar por el mercado por tercera vez, Lágrimas y Favores, que estaba esperando también Especería Cisnero que la hermandad pasara, era cosas complicadas. Entonces, pues hemos hecho una permuta ahí entre la Hermandad de la Humildad, la Hermandad de la Salud y nosotros, hemos cambiado el orden entre las 3 y entendemos que de esta forma la hermandad, cuando salga de catedral, pues bueno, va a salir más tarde, sale a las 3:30, que salimos comidos, que en esta casa hemos desayunado, almorzado, merendado y cenado en la calle, que se dice muy pronto, pero lo hemos hecho. El año 19 que salimos a las 10:20 de la mañana. Posteriormente hemos sufrido diferentes cambios y creo, si todo va bien, entiendo que este debería ser el horario de la hermandad y el espacio, no por nada, sino porque creo que nos permite salir un poquito más tarde, aunque tengamos la tribuna a las 7:35, que es verdad que se nos va un poquito de hora para el regreso, pero la vuelta es más rápida, porque nos permite no tener que subir a Chegaray, porque ya no tendríamos que hacer espacio-tiempo para que el prendimiento pase por tribuna, ya debería haber pasado, nosotros llegamos, y también nos permite quitarnos la trasera, pudiendo pasar tal vez entre la bandera de España, que de la Plaza de la Constitución, y la propia tribuna, ¿no? Digamos, en dirección prohibida, para entendernos, ¿no? En dirección contraria, ¿no? La propia tribuna, calle Nueva hacia abajo, lo que nos quita ya un número de maniobras importantes, y desde calle Nueva hacer un recto hacia el Sojo, como antaño la hermandad tiraba por calle Vendeja, volvía por allí, y sería pues hacer como digo, en calle Nueva, Felisain, Puerta del Mar, cruzar de forma perpendicular la Alameda y girar hacia calle Vendeja, que viene a desembocar o a morir al puente de la Misericordia, que es el que la hermandad utiliza para cruzar a la zona oeste de la ciudad, y ya por lo normal pues nuestro recorrido habitual, allá Ancha del Carmen, Mendíbil, que es la zona de Vialia, y ya la entrada al barrio y volver por Reboul, que lo hicimos hace 2 años de cambio, y que entiendo que por mucho que a nosotros nos gusta la calle de la Unión, hemos preferido hacer el barrio de ida, cuando las personas mayores están despiertas, te pueden asomar con una petalada de día, otra alegría, otra cosa, y más ahora con un horario tan bueno, que se van rondando a las 4 de la tarde de un Domingo de Ramos,
pues, y creemos también que la vuelta, lo bueno que va a tener, que todos nuestros hermanos que estén en Alameda Principal, en Calle Lario, en Silla y tal, pues van a regresar con el barrio, porque el prendimiento ha debido de pasar ya la última. Entonces entendemos que la vuelta va a ser también más acompañada, más directa, y aunque sea un poco más tarde, creemos que vamos a estar menos tiempo en la calle, que es importante también, menos tiempo, vamos a cortar ese tiempo, y además de forma más rápida y más directa. Antonio Río, gracias por abrirnos las puertas. Estaremos pendientes de todas esas realidades que se están viviendo en esta cofradía. Enhorabuena por todo lo que se está haciendo. Nos quedamos aquí para hablar con Francisco Naranjo de la parte mariana del Domingo de Ramos y de los proyectos que tenemos por delante. Y te emplazo a que antes de que termine tu mandato, cuando pase la Semana Santa, pues nos sentemos y hagamos un poquito de balance y miremos atrás de estos años, ¿no?, que han sido tan prolíficos para la hermandad. Pues muchas gracias, por supuesto. Sabéis que esta es vuestra casa, así que cuando quiera. Pues me voy con la sección que me trae cada semana Juan Romera, que sabéis que bucea en los archivos de las diferentes hermandades, en este caso en el de la Congregación de Mena, para conocernos o para recordarnos la recuperación de la congregación, de ese busto del Cristo de la Piedad realizado por Palma de Burgos a comienzos de los años 30. Nos lo recuerda Juan Romera. Hablamos de una de las adquisiciones patrimoniales más impactantes que se recuerdan en la historia reciente de la Congregación de Mena. Este busto de Palma Burgos tiene mucha relación con otra de las piezas que posee la congregación en sus propias dependencias. Por eso hoy vamos a abrir una página de la historia y remontarnos hasta el año 2021. Hace unas semanas poníamos el acento en la hornacina que custodia, entre otras piezas, la pierna rescatada de la quema de conventos del antiguo Cristo de la Buena Muerte, de Pedro de Mena. Sin embargo, como contábamos entonces, esta urna se encuentra directamente vinculada a otro nombre de gran valor para la congregación, el de la familia Palma. La urna, donada junto con la pierna en 1968, era propiedad de Palma García y en su interior se encuentran dos obras de su hijo, Francisco Palma Burgos. Conocida era ya la Dolorosa que alberga su interior, pero fue hace un lustro cuando la Corporación del Jueves Santo recibió una donación muy especial. Un arquitecto afincado en Madrid y antiguo devoto del Señor hizo entrega en 2021 de un busto realizado por Palma Burgos en el que homenajeaba a su padre, recordando la imagen del Señor del grupo escultórico de la Piedad, tristemente desaparecido en los sucesos de mayo de 1931. El informe, realizado por el catedrático en Historia del Arte, Juan Antonio Sánchez López, cuenta que fue el afán de labrarse un currículum lo que le llevó a concurrir a la Exposición de Bellas Artes celebrada en Córdoba con motivo de la Feria de Mayo de la ciudad en su edición de 1936. Con el tiempo se ha sabido que el artista participó con al menos 5 cuadros y 2 esculturas, precisamente las dos en manos de la congregación, el referido busto de la Dolorosa, que se creía que había sido la única pieza presentada, y la cabeza del Cristo de la Piedad. Es evidente que para la realización del busto del Cristo, recoge el informe de Sánchez López, el joven Palma partía de un modelo en escayola de la Piedad creado por su padre en 1928-1929, al que posteriormente recurriría de nuevo para reconstruirla totalmente en 1941, incorporándole como reliquias los fragmentos que sí se salvaron realmente del incendio del 31. Asimismo, como cabía esperar de ese supuesto fragmento superviviente de los sucesos del 31, el busto presenta deliberadamente en el borde inferior derecho unas muecas que se asemejan a los efectos de un golpe recibido, así como los escalofriantes restos de los ensangrentados dedos de la Virgen todavía pegados a la cabeza de su hijo en ademán de sostenerla. Pues aquí seguimos en Málaga Santa, ya sabéis que tenemos nuestras secciones habituales, ya terminó el concurso del carnaval, empezamos ya a mirar a la cuaresma, último programa antes de que nos metamos en cuaresma, antes del miércoles de ceniza, y ya sabéis que Juanjo Ruiz cada semana nos trae pues sus historias nazarenas. En esta ocasión Juanjo nos recuerda cómo se abrió la Puerta de los Tronos en la iglesia de San Juan y lo hace de la mano de Leopoldo García Sánchez para recordar cómo se vivió eso a finales del pasado siglo XX.
¿Qué tal, Santi? Estamos aquí en plena bulliciosa calle San Juan, en esta noche para hablar de la Puerta de San Juan que tenemos aquí detrás. Entre los años 1988 y 1989, dos de las cofradías residentes en esta parroquia decidieron que había que reabrir esta puerta que había estado tapada durante mucho tiempo. En aquellos años, el hermano mayor de Fusionada era la persona que me acompaña, Leopoldo García Sánchez. Leopoldo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú conoces bien esta historia porque la viviste y digamos que la sufriste, ¿no? Costó trabajo, ¿verdad? La sufrí más que la viví. Costó trabajo reabrir la puerta, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La puerta era un deseo de ambas cofradías. Claro, la cofradía que tenía más trono, que pretendía salir de dentro, y llegamos a salir de dentro, era la Fusionada. Ajá. Pero pareció prudente plantear el tema en el obispado y los permisos y las cosas por los dolores. Porque los dolores, una cofradía con dos tronos medianitos, sí, y se veía como más era lógico. Más discretito, más ¿no? discretito. Una cosa más discreta. Exactamente. Sí, sí. Entonces, llegamos al pacto, creo que coherente, de pagamos los dos a media, pero no vamos a figurar como que lo hemos organizado ya previamente y que lo tenemos planteado. Eso era algo interno entre las cofradías. Interno entre las cofradías. Fue una batalla, sobre todo porque había personas, el señor Pou, que entonces estaba en esta esquina de enfrente de la puerta. Sí, señor. Y allí había una arboristería. Ambas ponían... Una tienda de tejidos Una Pou. tienda de tejidos. Y esto era una arboristería, pero ahí no se movía nadie, ni por mucho que tú hablabas, pedían a ver si nos puede usted atender, con muchísima educación, con muchísimo respeto. Yo entonces, comparado como pues ya ves, un niño, la mitad de años que hoy, por lo menos. Y al final aquello salió, con presiones, llamadas de teléfono incluso de la alcaldía, soluciones arquitectónicas, porque esto tenía un voladizo pequeño, pero un voladizo que impedía la salida por esta esquina. Se podía salir por la puerta, pero no se podía pasar por la calle Calderón de la Barca. Bueno, y eso de que se podía salir por la puerta, ahora te lo cuento. Esa es la segunda que íbamos, porque eso fue otra batalla más interna, ¿no? Completamente interna. Total, que después de mucho suplicar, de mucho insistir, de mucho buscar personas serias y personas que se comprometían con nosotros a vigilar lo que hiciéramos para dañar, digamos así, el edificio lo menos posible, se consiguió el permiso para que se hiciera. Ya teníamos Pou salvado. El sí de las niñas. Sí. Sí, pero había dos señoras ya, pero era el sí de las niñas y el sí de Pou, que realmente era un hombre muy serio y que no quería saber nada del tema. Y poco a poco, insistiendo, se consiguió al final el permiso. Pero después hubo un problema para salir, tenemos que terminar, pero el problema para salir, ¿cuál fue? Las medidas, porque llega el trono de la Virgen del Mayor Dolor, que se estrenaba. La boca de la puerta nos quedamos mirando así cuando ya se monta el trono y vimos que exaltación, que creíamos que era un punto más bajo que la custodia que va en el palio de la Virgen, en el centro, pensábamos que no había problema y que ahí no iba a haber problema. Y el problema lo tenía exaltación, que era un poquito más alto. Y hubo que en 3 días modificar el anclaje de la cruz para darle un poco más de inclinación y ganarle esos 15 centímetros o 10 centímetros que nos faltaban. No hubiéramos podido salir. Pero es que a continuación nos damos cuenta que cuando se montan los arbotantes del Mayor Dolor, tampoco salíamos por el ancho. Y tuvimos en una noche que rectificar los brazos de los arbotantes a puerta cerrada y rezando mucho. Pero año 1989, en esa Semana Santa, las Reales Cofradías Fusionadas y los Dolores de San Juan, por este orden, salieron por esta puerta. Gracias, Leopoldo. Cierto. Gracias a Dios. Nos vemos, Santi. Aquí seguimos en la Casa Hermandad de la Cofradía de Humildad y Paciencia, que en los últimos días es sin duda noticia por la presentación de ese gran proyecto patrimonial que es la culminación del misterio del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que han respaldado de manera unánime todos los hermanos que asistieron a ese cabildo, como nos ha contado su hermano mayor. Una cofradía que no nos cansamos de repetir todo lo que está creciendo en una década, y no nos referimos solo en el ámbito cuantitativo, que también es comprobable, sino también
en el ámbito cualitativo, cómo ha apostado por una línea, por unos asesores, por una marcada estrategia de la calidad por encima de los tiempos, y eso no solo se ciñe al misterio del Cristo de lo que hemos hablado con el hermano mayor, sino también a ese proyecto, ese nuevo diseño de trono de la Virgen que se presentó hace pues justamente 2 años, un 9 de febrero del año 2024, y que Dios mediante en esta próxima Semana Santa va a ver la luz su primera fase. Ese diseño en el que se ha ido trabajando durante estos 2 años pues ya va a ser palpable, visible. Gran parte de todo lo que está ocurriendo en esta hermandad, por lo menos en cuanto a la Virgen, viene de que esta Junta de Gobierno, pues, como decimos, apuesta por asesores y por artistas contrastados y consagrados, como es Francisco Naranjo, que fue quien diseñó ese trono de María Santísima de Dolores y Esperanza. Francisco Naranjo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, antes de hablar de la Virgen, que es lo que nos va a ocupar del diseño y de bueno, tu faceta como restaurador, pero principalmente como artista polifacético, impresiones de ese gran proyecto que nos tiene a todos los cofrades absolutamente embobados y que sabemos que tardaremos en ver al completo porque requiere de tiempo y evidentemente de recursos económicos, pero que viene a aportar a la Semana Santa de Málaga, yo creo que algo que hasta ahora no ha existido. Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? A nivel cofrade una gran aportación y sobre todo de la mano de esta hermandad que hace los proyectos muy a largo plazo, pero sí dándole siempre un carácter de unidad y teniendo claro que se presentan los proyectos como, pues eso, como una unidad completa. Y luego a nivel artístico, pues viniendo de la mano de José María Ruiz Montes, una gran obra de arte, no se podía esperar otra cosa. ¿Cuánto de importante es eso para un artista? Es decir, una hermandad que entiende lo que quiere y sabe lo que quiere y lo primero que está es la estética, la calidad y la apuesta firme por encima de otros factores que también son importantes, porque al final todos los cofrades preguntamos por los tiempos, por las formas y tal, pero que eso, sin dejarlo atrás, ocupa un segundo lugar. Bueno, pues esa capacidad de hacer los proyectos como una unidad, sobre todo lo que dota a la hermandad es de un criterio firme, ¿no? Pues eso, de que todo siga la misma línea y que no se vea que vaya dando bandazos hacia un lado, y para el artista que ejecuta los proyectos además es muy satisfactorio porque al final ves tu idea completa. Ahora hablaremos, insisto, de la parte de la Virgen, pero nosotros que ya no solo por edad, no vamos a hablar pero sí que hemos sido testigos, ¿no? Desde que esta hermandad pues empezó a dar sus primeros pasos con inquietud de agruparse hasta hoy. Ha pasado una década, o sea que una década tampoco es tanto tiempo, somos muchos los que hemos visto esa evolución. Yo no recuerdo una hermandad que haya crecido, insisto, sobre todo en el ámbito cualitativo, tanto en tan poco tiempo, con una línea tan convencida, ¿no?, de lo que quiere. Bueno, yo creo que aquí sobre todo eso depende mucho del factor humano, ¿no? Claro. Realmente esta ha sido una hermandad de barrio que tiene un barrio detrás y que tiene, pues eso, mucho personal que trabaja todos a una para conseguir sus proyectos. Y además teniendo claro eso, que los proyectos son una unidad, pues al final se consigue eso, el que en poco tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, consigan dar pasos agigantados y sobre todo manteniendo siempre una línea concreta. Quizás esa es la clave del éxito, el ir a lo grande, apostar a lo grande, sin perder de vista las raíces. Es decir, no podemos entender a esta hermandad sin su barrio, ni a su barrio sin la hermandad. Y en esos momentos en los que hay pues, la zambomba, después en verano pues bueno, ese punto de encuentro que se han convertido, pero ya no solo la parte lúdica, sino también el trabajo diario, el estar cerca de los vecinos. El otro día tuve la oportunidad de estar por aquí, venía una señora, ¿no?, que era de las primeras hermanas que cuando el Cristo, cuando el trono del Cristo original pues lo montaban debajo de su casa y ella daba la luz para que pudieran trabajar. En fin, son tantas historias vinculadas al barrio que al final respiras a lo grande por un lado, pero sin perder de dónde viene. Claro, y además es que el tener tanta gente detrás no solo supone un motor económico importante, sino también un impulso emocional a la hermandad, a los que llevan los designios de la hermandad, ¿no? Si se siente el respaldado,
pues tienen mejor capacidad para afrontar los proyectos y para que llevarlos adelante. Si organizas algo, viene el barrio en masa, Claro. que eso es lo importante. Vamos a lo que nos ocupa, que yo quería hablar contigo un poquito en general de la hermandad, pero precisamente, bueno, pues la obra completa, tardaremos en verla todavía, ese diseño que se presentó en febrero del 24, pero que ya este año ve, si Dios quiere, su primera fase, el frontal del Cajillo, o gran parte del Cajillo culminado. Cuéntanos un poquito, ahora profundizamos en el diseño completo, pero ¿qué es lo que vamos a poder ver este 2026, si Dios quiere? Bueno, del proyecto se va a presentar una primera fase que es bastante importante, vamos, que ha sido un esfuerzo muy grande, que se lleva trabajando desde el momento mismo en que se aprobó en Cabildo, en ese Cabildo o en juntas muy cercanas, posteriores, ya se aprobaron los talleres que iban a trabajar, la partida presupuestaria y todo se puso en marcha. Este año pues veremos lo que es el Cajillo completo, quitando los grandes arcángeles y los arbotantes, que eso se van a dejar para una segunda fase, pero lo que es la talla ornamental, todo el programa iconográfico y el dorado y la policromía de toda esa parte, la previsión es que este año pueda ver la luz. En unos trabajos que son multidisciplinares, que trabajan muchos talleres, pues a ver, los plazos están sometidos pues, a imprevistos y a cosas, y esperemos que si sigue todo como va hasta ahora podamos ver el Cajillo terminado. Recuérdanos un poquito en qué se basa ese Cajillo, qué riqueza ornamental tiene y de imaginería. Hay diferentes angelitos que van a lo largo del Cajillo y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder ver. La idea del trono en origen es el evocar una magnífica obra de arte que tenemos en la ciudad, que es el órgano de la Catedral de Málaga. Entonces, a partir de ahí hay unos elementos fundamentales como son la policromía y la mezcla del dorado con la policromía que están presentes en el trono. La policromía, pues si recordáis el órgano de la catedral, es fundamental el color cardenillo, ¿no? Ese color verde, entre verde y azul tan característico de esa época final del barroco, y combinado con el oro. Todo el proyecto lleva una línea neoclásica, ya barroca final, casi rozando el neoclásico, que es lo que se denomina estilo imperio. Y sobre ese estilo imperio es con lo que se ha fundamentado todo lo que es la orfebrería, el bordado, pero también el trono. Luego, iconográficamente, lleva un elenco de ángeles, pues lo mismo como el órgano de la catedral, de querubines y de ángeles trompeteros que, bueno, pues que hacen alusión a la proclama y lo decía cuando se presentó el proyecto, ¿no? Que la intención era que la proclama en este caso fuese pues que el barrio se echaba a andar a la calle y que inundaba las calles de la ciudad. En cuanto al programa iconográfico que está desarrollando, bueno, y eso está listo ya, Ángel Sarmiento, que son las cartelas. Ha hecho unos altos relieves que son escenas de la vida de la Virgen, pues, escenas muy reconocibles que son básicamente los dogmas. Los dogmas son 4, la Asunción, la Inmaculada Concepción, la Encarnación y no lo recuerdo, en el frontal se ha completado el programa con la Epifanía, con la adoración de los magos. Esos relieves no llevarán policromía, bueno, pues, la idea es que asemejen unos elementos ornamentales que son muy propios también del barroco, que son las espumas de mar. Eran trabajos hechos con yeso, en este caso no son de yeso, pero se van a policromar imitando el yeso. Son circulares, son unos tondos que van enmarcados con unas coronas de laureles y van flanqueados por unos querubines que sí van policromados, que sí llevan policromía, y el resto ya ¿En qué material van entonces las cartelas? ¿En qué material Las cartelas son terracota, porque además la intención en este caso era que se tuviese muy en cuenta la primera impronta del escultor, ¿no? Que siempre en lo que es el boceto y lo que es el proyecto
inicial siempre está mucho más presente que luego cuando se pasa a madera, que ya al llevar mucho más retoque, mucho más trabajo, esa primera impronta y ese primer nervio del escultor se pierde un poco. Entonces nos pareció muy interesante que se quedara así, que se quedara en terracota. Además, sin peligro de que el material, aunque fuese un poco más delicado, tuviese algún problema de ruptura o cosas así, porque está muy bien enmarcado y protegido por el resto de la ornamentación. Es decir, que pese a que es un material en principio un poquito más delicado que la madera, lleva, aunque sea alto relieve, está protegido por lo que es el marco del cajillo, ¿no? El cajillo, que es de madera de cedro en su fondo, y después lleva pues todos los elementos ornamentales, y en principio va todo ese cajillo con los querubines, con la parte en madera. Recordemos que está Ángel Sarmiento, está también Manuel Molinas, el tallista y Alberto Verdugo. Y Alberto Verdugo ha hecho la carpintería y está ahora ejecutando el dorado. Está eso, ya está trabajando en el moldurón, en toda la parte ornamental. Y quedaría para una segunda fase todo lo que es la parte de imaginería. Sí, los arcángeles trompeteros que sujetan los arbotantes, que se dejarán. Y los arbotantes también sería junto con la orfebrería para la siguiente fase. Que en principio, bueno, ya ahora, pendiente. Como la hermandad tiene ahora un proceso electoral, pues ya el siguiente hermano mayor decidirá los plazos cuando considero. ¿Cuánto de importante es, Francisco, el hecho de que el diseñador, aparte de también ser no solo el creador de la obra, del diseño sobre el que se ejecuta esta pieza, sino que aparte de ejecutar también tenga seguimiento de lo que hacen el resto? Todos los grandes proyectos necesitan de varios artistas, ¿no? ¿Cómo de importante es estar encima desde el punto de vista del seguimiento, ¿no? De lo que está haciendo Ángel Sarmiento, de lo que está haciendo el dorador, lo que ha hecho el tallista? Bueno, es importante porque, a ver, uno diseña el proyecto, pero no es dorador, no es orfebre, no es tallista, no es escultor. De momento, porque tú eres tan polifacético que no lo descartamos. Pero entonces yo puedo idear cosas que técnicamente a lo mejor no sean realizables porque quizás la técnica no la conozca muy bien. Entonces es importante siempre estar en contacto con los talleres, porque hay veces que hay cosas que hay que modificar ligeramente sobre la marcha o hay que interpretarlas de otra manera. Y bueno, también por un poco dinamizar los trabajos, ¿no? Por marcar los ritmos y un poco arengar animar al personal para que el tema siga funcionando. Es decir, que se ajusta a los conceptos iniciales que tú tenías en la cabeza y que tú has plasmado en el dibujo, ¿no? Yo lo suelo decir, que yo dibujo las cosas, pero luego soy flexible. O sea, yo no quiero que no insisto en que las cosas sean exactamente igual a las que yo dibujo. Yo aporto la idea, luego entiendo que cada uno tiene su forma de ver las cosas e interpreta las cosas de una manera distinta. Entonces, ahí estoy yo para un poco aunar los dos criterios, ¿no? El del artista que interviene y el mío como proyectista. Además de hacer proyectos concretos y diseños concretos para muchísimas hermandades de Málaga, provincia y de fuera de nuestra provincia, evidentemente hay cofradías con las que trabajas mucho más directamente, ¿no? Este es un ejemplo y ya tendremos la oportunidad, de hecho ya te emplazo a que nos veamos en Almojía, donde haremos un programa, porque la provincia cada vez más también presenta obras pues de una calidad artística tremenda, y ya hemos estado allí en alguna ocasión, y la cofradía de la Hermandad de la Veracruz de Almojía presenta esta cuaresma un gran proyecto, que es ese catafalco para el Santo Entierro, obra de Juan Manuel Miñarro. Uh-huh. Sí, bueno, la cofradía de la Veracruz de Almojía, hace 20 años, cuando Juan José Mayorga comenzó su andadura como hermano mayor, que confió en mí para hacer un proyecto de renovación completo de la hermandad, desde la cruz guía hasta los tronos. En 20 años pues se ha ido dando pasos agigantados, ¿no? De hecho, ya lo único que quedaría por renovar sería el trono de la Virgen, el resto está todo cambiado, y eso es muy bueno porque al final da una unidad a la hermandad, que cuando ves el conjunto en la calle ves que todas las piezas tienen sentido y que bueno, pues eso, que el discurso es unánime.
Yo estoy muy ilusionado con la verdad, con la presentación del trono del entierro, porque bueno, el concepto es novedoso, no es un catafalco, es un túmulo lo que trata de representar, con unas aportaciones que son singulares, como lo de los leones que sujetan la urna, la propia combinación de los materiales, la caoba con el bronce. Eso no es que sea exclusivo, pero como está combinado en este caso, la verdad es que va a ser muy singular. Y la verdad que el conjunto, hasta lo que llevamos visto ahora mismo, que todavía está en fase de montaje, la verdad que el resultado yo creo que va a gustar muchísimo. Lo veremos, seremos testigos en directo porque estaremos allí para hacer un programa, porque la ocasión lo merece, porque son obras que van a quedar para el gran patrimonio de la provincia de Málaga, que es una provincia además por necesidades obvias de la historia, que en muchos casos ha tenido que reinventarse, y que la confianza en los artistas contemporáneos está permitiendo ahora mismo dar un salto de calidad en muchos aspectos, ¿no? Y fijaos qué similitud de las dos cofradías, ¿no?, de Almojía y Málaga, con Francisco Naranjo como asesor y con una obra de Cristo que procesiona de José María Ruiz Monte. O sea que ahí hay ciertas similitudes. Oye, Francisco, a nivel de restauración, que es tu desarrollo profesional principal de artista plástico, con numerosas obras con las que has anunciado salidas profesionales, incluso la Semana Santa de Málaga, ¿te encuentras en algún proyecto? ¿Estás trabajando en algo? Sí, bueno, ahora mismo tenemos un proyecto bastante curioso que nos llega desde Galicia, desde Castro Caldela en Ourense, que es un crucificado articulado, que hace tiempo que las articulaciones dejaron de funcionar, se rompieron, y entonces ha funcionado como una imagen, como un santo entierro. Pero quieren retomar otra vez el hecho de hacer el auto del descendimiento el Viernes Santo de la Cruz. Y más que por la calidad artística de la obra, por lo que es interesante, bueno, pues porque es la primera vez que me enfrento a un Cristo así articulado, ¿no? Y ha habido que arreglarle las articulaciones y bueno, nuestro trabajo tiene mucho de inventiva, ¿no? De tener que estar meditando cómo vas a solucionar ciertas problemáticas, y en este caso pues ese ha sido el reto, ¿no? El arreglar las articulaciones, y luego pues al final, como cualquier trabajo de restauración, llevamos a cabo una limpieza y lo reintegraremos cromáticamente, pero sobre todo lo más singular es eso, el hecho de tener que devolverlo otra vez a su uso cultural que tenía a lo largo de los siglos, y que lo perdió hace tiempo porque la estructura se había debilitado. Oye, Naranjo, yo quería preguntarte, aprovechando que estás aquí ya para terminar, la inteligencia artificial. Hemos visto cómo en algunos casos se han utilizado nuevas técnicas, nuevas tecnologías para usurpar a los artistas, ¿no? Y hablo, por ejemplo, del bordado, todo lo que hemos hablado de Pakistán, que yo creo que está muy manido y tal, que evidentemente a nivel de calidad dista mucho de lo que son los grandes artistas, artesanos vinculados a la Semana Santa. Pero la inteligencia artificial ¿es peligrosa para eso? ¿Cuánto os ayuda a los artistas? ¿Es más beneficioso que perjudicial? ¿Cómo trabajáis con esta herramienta y cuánto os preocupa esta herramienta? Bueno, pues esto es como todo, ¿no?, en el mundo. Las cosas son perjudiciales dependiendo del uso que se les dé. Yo uso mucho la inteligencia artificial cuando pinto. Me resulta una herramienta muy útil. ¿A nivel de inspiración o a nivel de...? Bueno, pues a nivel de aportarme, de traducirme en imágenes concretas ideas que yo tengo, que a lo mejor materializarlas me son difíciles. Entonces, a mí me sirve como orientación muchas veces. Como modelo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues si yo necesito un modelo de una determinada manera y me es difícil conseguir una imagen concreta, pues yo a la hora de pintar trabajo siempre sobre fotografía, pues la inteligencia artificial, dándole los datos certeros y correctos, te puede aportar una imagen que al final te sirve de ayuda para plasmar tu idea inicial. Pero
está claro que como herramienta de trabajo... Lo que no puede ser es sustitutivo de nada. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Teméis que la inteligencia artificial, igual que en el campo del bordado, por ejemplo, han venido a usurpar un poco desde otros lugares, abaratando precios, costes y mano de obra, algo que lleva siglos trabajándose y con una base artística de calidad, de trabajo, de mano de obra? ¿Teméis que la inteligencia artificial pueda haber quien caiga en la tentación de recurrir a ella para sustituir artistas a nivel pictórico, a nivel Sí, pero al final el resultado de la inteligencia artificial no deja de ser más allá de una imagen digital. Si el artista trabaja solo digitalmente, pues evidentemente sí puede llegar a sustituir su trabajo, pero en el caso en el que yo la utilizo, que yo luego lo tengo que plasmar materialmente en un óleo, en una pintura de material mixto, entonces mi mano siempre está detrás de la inteligencia artificial. O sea, a mí no me resulta una herramienta sustitutiva de nada. De nada. A mí lo único orientativa. Orientativa y un apoyo. Yo creo que a lo largo de los siglos todos los artistas han ido utilizando las nuevas tecnologías, los nuevos materiales que han ido surgiendo. Un escultor antes un sacado de puntos lo hacía con un puntero, que a mano tenía que ir sacando puntos con una aguja y trasladándolos. Ahora existen los pantógrafos y no por eso el artista es menos artista. Claro, ni el trabajo del artista se sustituye. Y también aquí hay una parte de responsabilidad y de básica, que es de quien encarga las cosas. Es decir, porque tú puedes tener miedo a que algo tecnológico pueda sustituir a los artistas, pero ya está en la mano de quien, en este caso una hermandad, de quien encarga un proyecto, que sepa que no es lo mismo que te lo haga un artista llamado X a nivel orfebrería, imaginería o pintura, a que te lo haga una máquina. Pero es que yo creo que tampoco tenemos que estar tan reacios a ese tipo de cosas. Ahora en el mundo de la escultura también está el modelado digital. Pero al final ese modelado digital lo hace el mismo escultor, lo que pasa que con otras herramientas. Es que aquí lo que cambian son las herramientas, no la idea, ni el proyecto, ni la mano del artista. Hay escultores que ahora mismo te modelan un ángel para un trono pues digitalmente. O sea, parten de un programa que te aporta como si fuese una pella de arcilla y están modelando, pero en vez de con las manos, digitalmente. Al final, lo que es su idea... Es la cabeza. En la cabeza está... Lo que pasa es que ha utilizado otras herramientas distintas. Entonces yo, ante eso, no me cerraría nunca. Y también los materiales. Es que tenemos que ir también avanzando con los tiempos. Ahora, lo que sí hay que tener claro es qué uso se le va a dar y que ese tipo de herramientas son apoyos, no son sustitución de nada. Esto nos daría para un programa entero. Sí. Y se nos acaba el tiempo. Francisco Naranjo, nos emplazamos a, si no tenemos oportunidad de vernos antes delante de las cámaras, nos vemos en Almojía, hablaremos de ese gran proyecto y le pondremos cara, sobre todo, que es mucho más fácil explicarlo cuando el espectador le está poniendo cara. De momento hemos hablado de esa primera fase del trono de María Santísima de Dolores y Esperanza, que si Dios quiere verá la luz el próximo domingo de Ramos, pendiente de esa segunda fase en base al diseño que se presentó hace 2 años. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Sí. Me voy corriendo, haciendo un recorrido por ese magnífico misterio en barro que se ha presentado y aprobado por aclamación en esta hermandad. También tenemos aquí pues ese gran lujo que es aquel barro que fue la antesala del titular de esta cofradía, y nos despedimos con los titulares. Muy cerquita de aquí, en la sede canónica de Humildad y Paciencia, a quien agradezco como siempre cariño, trato, facilidades con esta casa. Nos vemos la semana que viene. Os espero que ya la Cuaresma es una realidad y la semana que viene tenemos miércoles de ceniza, Vía Crucis y toda la actividad cofrade que se multiplica en las 41 cofradías de nuestra capital y por ende en toda la provincia. Gracias por acompañarnos y a disfrutar y vivir la Cuaresma con toda la intensidad del mundo y con toda la razón de ser en todos los aspectos, cofrade y también emocional y litúrgico. Hasta la semana que viene.